Vamos a hablar de todo lo metalúrgico. Ha habido novedades que recién compartíamos con ustedes. Una caída de más de 11% interanual, un leve repunte en el último mes, algo superior al 1%, pero que nos preguntamos en qué medida incide o comienza a ser noticia como una tendencia. ¿Se puede verificar de esa manera? Lo consultamos al integrante de ADIMRA, Alberto Balancioni, sobre este tema, considerando un poco la necesidad también de traer estos temas a tierra para saber efectivamente qué está pasando en la ciudad. ¿Cómo va? Bien, bien. Hagamos una descripción del panorama. ¿Se dejó de caer? ¿Esto es una tendencia o es apenas...? No, es una comparativa interanual. Dejar de caer no dejó de caer, caída del 11%. Dice que no se dejó de caer. Lo que sí, si uno compara con el mes anterior, junio del 2023, va a encontrar que tenemos un leve repunte. Esto es como... O sea, vengo en caída libre y siento que en un momento algo me sublivió esa caída un poquito, pero sigue estando en caída. Ese 1 y pico por ciento que dan los estudios tiene que ver principalmente con cuestiones que se están haciendo de inversión en lo que son bienes de capital, y principalmente la parte de naves industriales y de ese tipo, atadas a la minería o al gas y el petróleo. Principalmente al gas. Son las dos que han traccionado de alguna forma para que se vea ese pequeño repunte versus junio del año pasado. En esperanza, como vos decías, para llevarlo a lo terrenal, si hacemos un poquito de memoria, junio hace 2 meses atrás, nos encontrábamos con una empresa de Esperanza incorporando capital humano, haciendo una ampliación que se dedica justamente a hacer naves industriales como Ferma, ¿no es cierto? Bueno, ese es un claro ejemplo y bastante terrenal para los que vivimos en Esperanza y en la zona, de una empresa que estaba en esa matriz de ascenso, mientras las otras vienen en una caída libre. ¿La caída es así, libre o...? Y a maquinaria agrícola le llevan más de 30 meses. Si eso no es caída libre... Entiendo que también está un poco dividida la situación. Es por marca. Por sector, más que por marca. Pero veía hoy la situación de una marca concreta que en este momento no recuerdo, que está incluso con la decisión de, digamos, suspender personal, y es una marca, pero no todas, de la maquinaria agrícola. Bueno, sí, puede ser. Puede ser que esa marca esté atado... yo recién el jueves voy a tener tal vez más datos porque tenemos en la reunión de consejo, pero seguramente, conociendo cómo es el sector de maquinaria agrícola, hay marcas que se dedican específicamente a una parte de lo que es el rubro de la maquinaria agrícola, que pueden ser, ejemplo, cosechadoras o autopropulsadas, o pueden ser, no sé, diferentes tipos de equipamiento para ese tipo de industrias, lo cual, si esa cosecha puntual o la parte donde activa ese tipo de maquinaria estuvo afectada, ya te digo, maquinaria agrícola es un fenómeno que viene de multipropósito, o sea, no la acompañó la economía, no la acompañó el clima, pues 3 años de sequía. Sigue la sequía. Venimos, hablo como sector metalúrgico, ¿no? Dentro del rubro de maquinaria agrícola, con un esquema bastante complicado. Más o menos se viene revirtiendo el último tiempo con el tema de las lluvias, pero también veníamos ahora con una sequía que se venía marcando. Y con precios bajos históricos, ¿no? Y ahora contramano lo que se da también, dirían los muchachos, sobre llovido mojado, ¿no? El esquema internacional pone precios de los commodities muy por debajo de lo que venían en los últimos años. ¿Por qué hay una... No sé si decir reactivación porque no me parece el término exacto, pero hay un mejor panorama para la construcción que para la industria? ¿O es una cuestión que se va a ver a lo largo del tiempo atada? No, yo creo que son esas pequeñas activaciones que estamos hablando. Siempre está concatenada una cosa con la otra. Igual dentro de la metalúrgica siempre decimos que, por ejemplo, los bienes de capital, que son las maquinarias para producir, que son las inversiones que se hacen para generar valor agregado, ¿no es cierto? Esas son las primeras que ante incertidumbre, ante cualquier cuestión, se paran, y son las primeras que se activan.
los, los primeros indicios de trabajo empiezan por bienes de capital. Hablo en general, en todo el rubro. Después hay rubros que claramente cuando el gobierno o hay sectores que dicen, bueno, va a haber inversión en esto, se transforman en tractores. Activan Muchísimo. El caso puntual, la minería está activando mucho, el clúster de gas y petróleo está activándose mucho. La provincia está trabajando también mucho en eso, está fomentando todo esto. Todo lo que es maquinaria también de bienes de capital para lo que es la industria alimenticia, también la provincia está trabajando mucho en la agenda de encontrarse justamente aquellas empresas que pueden generar algún tipo de inversión. ¿Hay alguna en Esperanza de esas? ¿Maquinaria para la industria alimenticia? Sí, Esperanza, San Carlos. Tenemos una región que no solo se dedica al gas y petróleo como fuerte, como ¿no? fuerte, que son las empresas que más conocemos todos, ese cordón que está en la ruta 70, que empieza por Gonel y termina por Sica, pasando por Fimaco, pasando por Ferma, pasando por todas las empresas que están dedicadas puntualmente a eso, y los anillos que trabajan generando también mucho trabajo para los talleres que le trabajan a todas estas empresas. Pero también tenemos empresas que trabajan dentro del rubro alimenticio. No nos olvidemos que San Carlos es, por ejemplo, un polo industrial en ese sentido, que se destaca a nivel mundial. Lo que son las empresas que hacen finales de línea para envasar productos de diferentes cadenas de valor, ya sea de los lácteos o de otros rubros, que están muy focalizadas dentro de San Carlos, porque se generó un semillero a través de una empresa que fue la primera que hubo, y después ahí fueron, es un poco cómico a veces cuando uno está ahí, pero bueno, pero es la realidad, se fueron dando. Eso que se ve en San Carlos, en Esperanza lo podríamos paralizar con las empresas que hacen secadoras para grano, por ejemplo, que también empezaron de una empresa tractora y ahí se fueron multiplicando, y hoy tenemos varias empresas que trabajan haciendo lo que se le llaman las secadoras de arroz o de diferentes cuestiones, o silos y esas cosas. Hay un potencial ahí que tal vez no lo tenemos tan visual. Pero ¿y cómo se está tratando de potenciar por parte de la provincia? ¿Qué hay? Con reuniones, con agenda. Bueno, las mesas y las agendas son los que primero vinculan. Las vinculaciones, si no existen, es difícil. Vivimos en un mundo cada vez más comunicado y cada vez más aislado. Y más comunicación hay, más información nos llega, pero es más difícil filtrar la información, y hay veces que la información que nos es útil no es difícil encontrarla. Alberto, pero en general el emprendedor y el industrial de nuestra región está bastante enfocado en lo que necesita hacer. La cuestión es que las limitaciones económicas es como poder venderlo. Claro, exacto, son las que de alguna manera las tasas a largo plazo empiezan a definirse de alguna forma. Por lo menos ya dejamos de tener astronómicas, 2 o 3 dígitos mensuales de 2 dígitos, estábamos por encima de siempre de 20% en los últimos meses, 30%, ya no sabíamos más cuál era el techo. Todo eso que se va acotando, las líneas de créditos que van apareciendo también por parte de las entidades bancarias, tal vez no son las históricas o las deseadas, pero sí son herramientas que hoy para algunos les sirven, y ante proyectos de inversión están dando ese pequeño repunte en algunos casos. Nos decían los referentes del comercio automotor de la provincia, la Cámara que los reúne, que entienden que hay una reversión del proceso, de un estancamiento muy importante a una situación de movimientos. ¿Esto qué significa concretamente para la industria que tenemos situada en la provincia? ¿Esto se va a ver cuándo efectivamente? Porque también sabemos que hay stock. No lo sé, claro, eso es lo que te iba a decir. La verdad que el cuándo y el cómo no lo sé todavía. Porque por otro lado tenemos un Pablo Roca que nos dice vamos a tener que empezar a juntarnos, cuando antes su agenda era su agenda y el resto del mundo giraba tal vez hasta en otro universo, no en el mismo eje que él, y hoy está preocupado por el ingreso de materiales de China, desde Asia, ¿va? Uh-huh. Pero efectivamente está abierta la importación de manera, digamos, descarnada o con volúmenes importantes, ¿o es simplemente preventivo? No, está abierto, el ciclo es un ciclo que lleva tiempo, el cual tal vez no lo estamos viendo hoy, pero sí está abierto. No sé si llamarle ni descarnado ni nada, está mucho más abierto de lo que estaba. Hoy es posible traer insumos, el tema que no están ni la venta ni los dólares.
en general. El sobrestock que se generó dentro de la empresa en ese sistema inflacionario que veníamos y la merma en las ventas, porque el sobrestock que no se generó solo en las industrias. Por poner una empresa que hace herramientas de mano en Esperanza, generó su sobrestock en acero, ¿no es cierto? Dijo, bueno, si nosotros consumimos X cantidad de toneladas, vamos a poner X por 3 y vamos a estoquear el triple de lo que nosotros consumimos. Perfecto, genial. Sus clientes también se sobreestoquearon en herramientas. Y hoy, entonces, no tienen la necesidad de comprar. Estamos en un esquema de sinceramiento de precios muy grande. O sea, aquellos que importaban o que se regían por valores de importación, porque está lo que se hace en Argentina, que muchas veces, más allá de los costos, también revisa qué es lo que cuesta traer el mismo producto desde afuera. Y ante esos esquemas que marcaban dólar a futuro de 2.000, de 2.500 y quién sabe cuál era el techo de todas esas evaluaciones que se hacían, multiplicaban los valores a esos dólares. Claro. Eso no sucedió. Hoy estamos con un dólar oficial en 965, 960, 970, por ahí. Todos están retrayéndose a esos valores, algunos muy drásticamente, o sea, muy de golpe, y otros de alguna forma más progresivamente, pero la verdad que si no se termina de sincerar todo, tampoco va a haber venta. Y ese es una carrera que hay que terminarla de correr, porque hoy, conociendo cómo fue la década del 90, donde también nos había sucedido algo parecido, hoy quien se queda atado a lo que pagó el insumo no vende. Y no vende por 2. O sea, cuando cotiza, su precio va a estar el 50 o el 60 o el 100% por encima de lo que está cotizando el otro. Claro. Entonces hoy hay que mirar más, no lo que pagué, sino que a lo que lo puedo reponer, al material que voy a usar, al precio que lo puedo reponer y tratar de hacer costo con eso, porque realmente el desafío es muy grande. Hay que ser disruptivo con uno mismo, porque quien se acostumbró o quien no vivió la parte de la década del 90 con todo esto y no hizo la experiencia, y quien fue un emprendedor que se crió en la inflación, sin inflación es difícil trabajar también. Hay que sincerar muchas cosas, hay que acotar muchas cosas que hay que eliminar. Que tapa la inflación, te tapa errores, te tapa cualquier cosa. Cuando no la tenés es complicado. Qué reflexión final, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. No, gracias, bueno.